Bueno, la palabra de hoy tiene como título hierba seca y está basada en el capítulo 40 de Isaías. Así que si pueden me acompañan con sus Biblias. Capítulo 40 de Isaías. Y bueno, para entrar un poco en el tema y en el contexto e introducirnos, una de las cosas que trata el libro de Isaías en sí es un libro netamente evangelístico. Si nosotros podríamos llamarle el quinto evangelio, porque habla a la perfección casi de lo que iba a pasar con Jesús cuando viniera a la tierra, lo nombra casi perfecto todo lo que va a pasar 700 años antes de que viniera el Señor a la tierra. Y es un argumento muy válido, ¿no? a la hora de nosotros poder predicarle a una persona, que por lo general alguien cuando va a hablar con nosotros, nosotros vamos a hablar con la persona, siempre te dice, ay, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que todo eso que dice es real? Prácticamente es imposible que Dios hable lo mismo 700 años después. Es imposible que pase eso. Solo Dios y solo a través del Espíritu Santo puede pasar algo como eso. Y eso es un argumento súper válido que pasa y pasa a lo largo de toda la Biblia. Y bueno, Isaías es, ya les digo, netamente evangelístico. Y lo vamos a ver ahora y vamos a entrar en el texto. Y también para entrar en este texto, les cuento que vamos a ir un poquitito más para atrás, solo hasta el versículo 4 del capítulo 39. Dice, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías era un rey, oye palabra de Jehová de los ejércitos, ¿no? Isaías haciendo una profecía, oye palabra de Jehová o del Señor de los ejércitos. He aquí, vienen días en el que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor, o Jehová. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió Ezequías, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en este momento? Una de las cosas que estaba pasando era que él estaba siendo exiliado, el pueblo de Babilonia, estaban yendo para Judá y Jerusalén, y entonces y estaba reinando Ezequías. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos acá lo que está pasando, a ver, Ezequías era el rey, se sentía seguro, se sentía cómodo, se sentía que estaba en el lugar que tenía que estar, pero acá lo último dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué es lo que está diciendo? La verdad, está todo bien contigo, Isaías, pero mientras que yo esté bien, los demás que se manejen. Como que no le interesaba mucho. Lo que le interesaba era, el Señor a mí me bendice, está todo precioso, que los demás hagan lo que puedan. Y sumamente egoísta, ¿no? Una persona totalmente egoísta, Ezequías. Entonces, y ahí entra Isaías a hablarle al pueblo. Isaías, una persona sumamente culta,
le dice al pueblo en el versículo 1 del 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados, por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es su pueblo, como es el pueblo, perdón. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hasta ahí. Entonces, dicho lo que le dije anteriormente sobre lo que estaba pasando con el pueblo se estaba yendo de Babilonia hacia la tierra de Jerusalén y Judá. Y empieza, ¿no? Este es el Señor hablando por la boca de Isaías, ¿no? Dice, consolados, consolados, dice, consuelen, ¿no? Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Dice, hablen al corazón de Jerusalén. Decidle o díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, acá lo que está haciendo en el versículo 2, dice, hablen al corazón de Jerusalén. Lo que nos está enseñando es, hablen con cariño al corazón de Jerusalén. Lo que no estaba, porque ¿qué pasa? Que lo dice después, dice, cuando las personas, ¿tá? Porque dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. El exilio que estaban viviendo, la estaban pasando mal a raíz de lo que estaban pasando. ¿Pero por qué? Nosotros, la mayoría de las veces, por no decirte el 90 y pico % de las veces, sufrimos a causa del pecado. Y lo mismo le estaba pasando al pueblo. Pero ¿qué pasa? Dios mismo hablándole al pueblo dice, hablen al corazón de Jerusalén, hablen con cariño, hablen con dulzura. Ya pagaron por los pecados, eso es lo que está diciendo. El Señor ya los castigó por el pecado. Y es más, nosotros, muchísimas veces, la mayoría de las veces debería, o sea, nosotros somos conscientes, si nosotros estamos en pecado, nosotros agarramos y pensamos, la estás pasando mal. La estás pasando mal porque la conciencia nos acusa. La conciencia no está diciendo,
no estoy orando, por ejemplo, un ejemplo, no estoy orando. Y yo sé que yo la estoy pasando mal si no estoy orando. No vengo a la iglesia. La estamos pasando mal. Tengo el problema X que vos quieras, a causa de mi pecado, a causa de no hacer lo que Dios quería que hiciera. La estamos pasando mal. Y ese sufrimiento es a causa de nosotros, y en este caso se le complicaba, ¿no?, por el exilio para poder llegar a la tierra que Dios le había mandado. ¿Está? Y el Señor le dice, ¿no? Ya está, ya te perdonó, ya está. No te martirices más. Ya está, ya llegaste, ya está. No te martirices más, sos un hijo de Dios, ya está. Después dice el versículo 3. Y ahora, este es Isaías hablando. Dice, vos que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, esta palabra, como la gran mayoría quizá lo saben, se cumple en Juan el Bautista. Juan el Bautista dice estas mismas palabras, ¿no? Por ejemplo, en uno de los evangelios, pero lo dice en 3 de los evangelios. En Mateo 3:3 habla justamente de esto. Lo vamos a ver solo para que lo puedan ver, que la palabra se cumple, porque esto es una profecía. Y esta palabra se cumple. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, dice, cuando Isaías habla acerca de vos que clama en el desierto es algo árido, es algo que no hay vida, es arena. Vos ves un desierto y no hay nada, es algo que está vacío, eso es un desierto. Y de esos desiertos eran nuestros corazones cuando antes de llegar a Dios, antes que nos predicara la palabra, como muy bien decía el pastor hoy. Antes de eso, ese era de nuestro desierto. Y entonces, y acá dice, vos que clama en el desierto. ¿Y quién es el que hace el milagro de poner un oasis en un desierto? Es Dios. Dios es el que puede hacer ese milagro de dar vida en un desierto, de poner plantas, agua, frutas en un desierto. Solo Dios lo puede hacer. Después dice, preparad el camino a Jehová, al Señor. La tarea es, saquen todo lo que esté estorbando. ¿Qué es lo que está teniendo tu corazón desértico, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué está tu corazón desértico? ¿Por qué está vacío? Bueno, si vos identificás algo, sacalo. Prepará el camino para el Señor. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Después dice el 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esto es la naturaleza pura que se somete a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías. La naturaleza se somete a la voluntad de Dios. Hoy estamos viviendo unos tiempos que si hace 10 años eran malos, hoy son peores. Y cada vez va a ser peores. Y nosotros tenemos que estar preparados. Es importantísimo que estemos preparados para vivir lo que se está viniendo. No podemos ser caso omiso ni hacer oídos sordos a lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, ¿a qué voy con esto? La naturaleza se sujeta a lo que es a Dios. Entonces, un ejemplo, ¿no? Hoy nos quieren meter que el varón puede tener hijos. Es imposible.
Es imposible, por más que le hagan lo que le hagan, un varón no puede tener hijos. Las mujeres, por más que la operen y le pongan lo del varón, por más que pase eso, la mujer va a seguir siendo mujer y va a seguir menstruando, por más que le hagan lo que le hagan. Siempre, porque la naturaleza se somete a Dios. Entonces, tenemos que estar atentos y estar preparados. Después el 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, del Señor, se manifestará. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice, cuando habla de carne, habla de la humanidad, ¿no? Dice, se manifestará la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, hermanos, es la salvación. Es la salvación en el corazón de cada uno de nosotros y de los que están por venir. Esa es la gloria de Jehová. Y se va a manifestar. Acuérdense cuando nosotros llegamos por primera vez o antes, corazones duros, corazones rebeldes, corazones que de iglesia me vas a hablar a mí. No, estos están todos locos, mirá lo que están diciendo. No, estos son re fanáticos, mirá. No. Pero ese corazón, el Señor hace el milagro y ese corazón es transformado. Como lo pudo hacer conmigo, si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Y toda carne, toda humanidad, todo ser humano, juntamente lo verá. Porque ¿qué pasa? Lo que Dios manifiesta, su palabra, la iglesia, es para compartirlo, es para los demás, no es no es privado. No es que esto es para mí y bueno, y acá en mi chacrita y yo cuido lo mío. No, es para compartir. Eso es lo que está diciendo. El Evangelio se comparte, el Evangelio se le dice a los demás. No es para quedármelo yo solo. Dice el 6. Dice, ¿vos qué decía? Y esto es un ángel hablándole a Isaías. Dice, ¿vos qué decía? Da voces. En realidad lo que quiere decir es grita, gritar. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que gritar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Toda carne, como les dije recién, es el ser humano. El ser humano es hierba. El ser humano es hierba. Y lo que el Señor humano quiere hacer para glorificarse Él, el humano mismo que quiere ser visto, dice, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. El viento de Jehová es el juicio de Dios. O sea, todo lo que yo quiera hacer para glorificarme yo, para que me vean a mí, para que puedan ustedes decir, mirá qué bien que anda, todo eso, lo único que va a hacer es, el Señor hace, muchas gracias Pablito, lo que el Señor va a hacer es soplar y no existe, se fue, se fumó. Todo lo que yo quiera hacer, ahora sí, en la carne, como dice la Biblia, y como nosotros lo compartimos siempre, todo lo que yo quiera hacer en la carne, o sea, buscando mi propio beneficio, todo eso sí, está, pero desapareció, no está más después. Puede permanecer un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero el momento de Dios es eterno, hermano. Como siempre decimos, ¿no? Capaz que a los demás se la podemos pintar ahí, sí, está todo bien. Pero a Dios no se la podemos pintar. A Dios no podemos escapar, no podemos huir de Dios. Dios está ahí, mirándonos todo el tiempo. Dios es omnipresente, está en todas partes.
Entonces, dice, bueno, el 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué pasa con una hierba? Y compartimos algo muy parecido el otro día cuando hablamos del árbol plantado junto a agua. Porque el árbol plantado junto a agua, como hablábamos, lo que está haciendo es buscando de la gracia del Señor, buscando del Señor. Eso es lo que hacía. Pero una hierba seca se marchita, no está más, se terminó, ya está. Pero el árbol da fruto. Entonces, ¿y qué tipo de fruto tiene que dar ese árbol? Porque hay los frutos, que la mayoría, yo sé que la mayoría los conocen. Y lo podemos encontrar en Gálatas, lo vamos a leer solo para hacer referencia a eso y que podamos también hacer conciencia, ¿no? Lo vemos en Gálatas, el capítulo 5, y vamos a leer del 17 en adelante. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. O sea, si yo como lo hemos visto muchas veces, si yo entro en la carne, del Espíritu no va a haber nada. Yo lo único que voy a hacer es problema tras problema. Y como le decía recién, a los hermanos, al pastor, capaz que no se da cuenta, pero el Señor sí se da cuenta y mi espíritu la está pasando mal. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieras. Pero si soy guiado por el Espíritu, o sea, si nosotros estamos en el Espíritu, si estamos en la presencia del Señor, si buscamos de su rostro, se va a manifestar, lo vamos a mostrar, se va a ver. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiesta las obras de la carne que son, ¿no? Esto es una lista que en realidad lo que yo quería ir es a esto, ¿no? Todo lo que sale de nosotros, ¿no? Nuestro corazón perverso. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque pueden haber muchos más pecados, ¿no? Esto es un simple ejemplo de cosas que pueden pasar y que pasan cuando nosotros entramos en la carne. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, el fruto del Espíritu, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? O sea, si yo lo que estoy buscando es glorificar a Dios con mi vida, si yo busco glorificar a Dios con mi vida, necesito andar en el Espíritu, porque no lo voy a lograr, porque por mi propia fuerza me va a ganar la vieja naturaleza, me gana la vieja naturaleza. Es imposible. Mas el fruto del Espíritu es amor. Como decíamos hoy, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 2 de Isaías, que decía, hablen al corazón de Jerusalén, ¿no? Y yo pensaba también en esto, ¿no? Habla con cariño, habla con amor, ¿no? Un ejemplo importantísimo, ¿no? ¿Cómo nosotros hablamos al corazón de nuestras esposas? ¿Le hablamos con amor a nuestras esposas? A nuestros hijos, ¿cómo llegamos al corazón de nuestros hijos?
les hablamos con amor, nos tomamos el tiempo para hablarles con amor a nuestros hermanos. Porque todos, nosotros acá aprendemos para ir afuera a vivir. El Señor nos enseña eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo. No voy a explicar cada detalle porque estaríamos hasta mañana. En realidad quiero mostrarles cuáles serían los frutos del Espíritu, ¿no? Paz, paciencia. Nosotros queremos paciencia. Señor, quiero paciencia ya. No, estamos equivocadísimos. Paciencia ya. La paciencia es paciente, como se predicó una vez, la mecha larga. Tengo que tener la mecha larga. Si tengo la mecha corta, exploto en un segundo. Eso no es paciencia. Si yo le pido al Señor, dame paciencia, vas a tener que esperar. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta el 24 leemos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si nosotros somos del Señor, crucificamos la carne. Debería estar crucificada la carne. Muchas veces nos gana la vieja naturaleza. Pero como decíamos al principio, el pueblo estaba sufriendo a causa del pecado. Entonces, el llamado hoy, ¿cuál es? Arrepentirnos, primeramente. No ser egoísta, como decía de rey Ezequías. Porque nosotros, ¿cuándo yo muestro la voluntad de Dios? Cuando yo me doy a los demás, me entrego a los demás. Amo a mi prójimo. No hago lo que a mí me parece, hago lo que a Dios le parece. Entonces, ahí es donde yo tengo que negarme a mí mismo, como lo hizo Jesús por mí, negarme a mí mismo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Lo repito, en nuestras casas. Yo me tengo que negar, todo el tiempo me tengo que negar, porque entramos en la carne y hay problema porque la carne lo único que hace es destrucción, no hay otra cosa. Vamos a seguir en el versículo 9 de Isaías. Súbete sobre un monte alto. Acá está haciendo referencia al lugar donde se reunían. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Cuando habla de anunciadora, en realidad lo que está haciendo referencia, estos son lugares de Israel. Sión era un fuerte que construyó David. Bueno, y después son lugares que dice, y haciendo referencia hoy en el Nuevo Testamento a la iglesia y al reino celestial. Levanta fuertemente tu voz. Y acá no está diciendo, ¿no? Tengo que andar por el mundo gritando el Evangelio. No, lo que está diciendo es, habla con claridad, no te achiques, hablándolo comúnmente, no te achiques, como bien decía Rafa hoy, y predicar la palabra de Dios. Cuando yo me salgo de mi centro, ¿no? de mi ego, cuando yo salgo de mí y voy a los demás, mirá, el Señor murió por tus pecados, si te arrepentís, ¿no? El Evangelio. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, no temas. No le temamos a no poder, que nos quieran amedrentar porque se están burlando, se burlan de mí, no, mejor no voy a decir nada. No temas, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Vean
aquí al Dios de ustedes. El 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. El brazo también es como que hace una redundancia con el tema del poder de Dios. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Si nosotros perseveramos hasta el final, vamos a tener la recompensa del Señor. La recompensa es para los que siguen hasta el final. Hasta el último día que estemos acá en la tierra, para eso va a ser la recompensa. Y la paga va a ser ahí, estando en el cielo con el Señor. El 11. Como pastor, este es hermoso, este nos tiene que traer una paz tremenda. Como pastor, apacentará su rebaño. El Señor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El cuidado que tiene el Señor para con sus hijos es una ternura que a nosotros nos cuesta. Nosotros queremos que tiene que ser más duro. Nosotros pensamos que el Señor tiene que ser más pegarnos con una vara. Y el Señor es tierno. El Señor te da lo que vos necesitas. Te da todo. Muchas veces nosotros pensamos que no, a mí no me da nada. Y mirá que si te prestaron el oído en algún momento, fue gracias a Dios. Si tenés todo lo que vos veas alrededor tuyo, es gracias a Dios. Es Dios el que nos da todas las cosas que necesitamos. Y ese es el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Y si nosotros nos cuesta ver la gloria de Dios, si nosotros sufrimos, la mayoría y el 90 y pico %, como les decía recién, es a causa de nuestro pecado. Y lo mejor que nosotros podemos hacer hoy es arrepentirnos. Y no ser egoísta, y no guardarnos, porque lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos su palabra. Eso es lo que nos está diciendo Isaías. No seamos egoístas. Si nosotros, la hierba se seca. Nosotros, si no hacemos como Dios quiere, la hierba se seca, el tiempo pasa, y si nos acordamos en algún momento de vos, andás a ver. Pero si vos hacés la voluntad de Dios, el Señor te da todo lo que vos necesitas. Y para terminar, quiero tocar un pasaje más que está en Juan 10:11, que hace referencia a este último pasaje. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el Señor Jesús mismo hablando, diciendo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor ya se entregó en la cruz. Una de las cosas que dice Isaías claramente es todo como pasó, o como iba a pasar. Nosotros vemos hoy cómo pasó porque ya pasamos, pero en ese momento era antes. Y el Señor se dio su vida por nosotros en la cruz. Y Él es el pastor, a Él debemos seguir. Hasta acá llegué, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor,